Si uno se acostumbra a visitar exposiciones de arte moderno y contemporáneo, de vez en cuando se encontrará con cuadros totalmente en blanco puestos en la pared. De verdad, en serio, es muy recomendable estar preparado para afrontar una situación como esta, porque si a uno esto le pilla por sorpresa, pues seguramente no sabrá cómo reaccionar y no se atreverá a manifestar su opinión ante semejante cosa. Y si mira a ver qué hace el resto de la gente que anda por la sala, comprobará que en realidad nadie se atreve a decir lo que piensa. Algunos entornan los ojos mirando fijamente y alejándose un poco. Otros tratan de acercarse a ver si descubren algo, no te lo recomiendo. Otros fingen sentirse transportados de emoción ante tanta belleza. La mayoría pone cara de póker y pasa a la siguiente sala. Bien, todo esto se debe a que la mayoría de la gente que visita exposiciones de arte suelen ser personas muy bien educadas, que saben guardar las formas y que conocen perfectamente las reglas de la cortesía y las buenas maneras para comportarse correctamente y de modo siempre respetuoso hacia los artistas, directores de museos, comisarios de exposiciones, etc. Ahora bien, en cuanto a la gente que sí se atreve a dar su opinión, la mayoría lo que hace es manifestar su indignación ante semejante estafa. But with modern art, by definition, every interpretation is genuine and legitimate and okay. Or not! How about not? Solo unos pocos tratan de explicar por qué estas cosas son auténtico arte. Aquí tenemos un ejemplo. Puede que la explicación de esta chica sea convincente, pero esa sonrisita medio irónica, medio sarcástica, al final nos puede hacer sospechar que en realidad esta gente está compinchada con los artistas y los directores de museos. También nos podemos encontrar a algunos que dan su opinión, pero no se sabe si están a favor o en contra. En ese sentido, la pregunta que me gustaría responder o poder responder, ¿no? Si realmente es posible entender o explicar una obra de arte contemporáneo en 10 claves, ¿no? En primer lugar, habría que definir qué entendemos por obra de arte y, en segundo lugar, habría que definir qué entendemos por contemporáneo, arte actual, posmodernidad, contemporaneidad, ¿no? Porque hay muchas formas de entender esta cuestión, ¿no? Quizá la respuesta sería la imposibilidad de poder definir qué entendemos por arte contemporáneo o intentar, ¿no?, explicar esas 10 claves, va a resultar un poco complicado. Pero... Vale, déjalo, vamos a ver, ¿todo esto de los cuadros en blanco va en serio o es una estafa más del mundo del arte? Robert Reimann triunfó en los años 60 presentando cuadros en blanco. Este artista nunca fue a una escuela de bellas artes. Trabajaba como guardia de seguridad en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta que un día decidió iniciar su carrera artística. Por cierto, se casó con Lucy Lippard, una prestigiosa crítica de arte, comisaria de exposiciones y activista feminista de izquierdas. Esta obra es un buen ejemplo de lo que Robert Reimann hizo durante toda su carrera. Se titula Bridge. Esta obra es del artista canadiense afincado en Estados Unidos, Agnes Martin. Esta es de Joe Baer. Esta es de Joseph Albers. Esta del artista chino Li Yuanxia. Un caso curioso entre los artistas que en los años 60 se dedicaron a lo del cuadro en blanco fue el pintor norteamericano Art Reichhardt. Empezó pintando lienzos en blanco hasta que un día sufrió un cambio radical en su evolución artística pasándose al lado oscuro. Desde entonces todos sus cuadros los pintó utilizando exclusivamente el color negro en modo monocromático absoluto. La década de los 60 en la historia del arte fueron años en los que cualquier cosa podía colar como si fuera arte. Los intelectuales y los críticos de arte en aquella época habían dejado vía libre a todos los aspirantes a artistas, ya fueran farsantes, estafadores o simplemente gamberros, pícaros o iluminados. Hasta entonces un aspirante artista tenía que demostrar algo de talento o habilidad o mérito artístico para poder entrar en el mundo del arte. Pero en aquellos años lo que más valoraban los galeristas y coleccionistas era todo aquello que aparentara ser radical, original, marginal, conceptual o experimental. Todos los artistas que entraran por este camino tenían asegurada una carrera artística de éxito. Para los que habían intentado cosas como estas antes de los años 60, la cosa no fue tan fácil.
Robert Rauschenberg, en 1953, presentó en una exposición una obra titulada Dibujo de Willem de Kooning borrado por Robert Rauschenberg, que consistía efectivamente en un dibujo hecho por Willem de Kooning y borrado por él mismo. En 1918, el pintor ruso Casimir Malevich había presentado su famoso cuadrado blanco sobre fondo blanco. Aunque ahora esta obra aparece en todos los manuales de la historia del arte del siglo XX, en aquellos tiempos fueron muy pocos los que se lo tomaron en serio. Pero uno de los grandes pioneros en esto de tomarle el pelo a la gente fue sin duda el pintor francés Alphonse Allais. En 1883 participó junto a un grupo de artistas autodenominado Los Incoherentes, en una exposición presentando un cuadro titulado Paisaje nevado con niñas muy pálidas celebrando la primera comunión. El cuadro presentado era literalmente un lienzo en blanco y, por supuesto, en aquellos tiempos todo el mundo era consciente de que se trataba de una broma. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos un cuadro en blanco en una exposición? Tenemos tres posibilidades. 1, indignación, el arte contemporáneo es una basura, etcétera, etcétera. 2, sonrisita, jiji, jaja, la cosa tiene su gracia, hay que saber verlo, no todo el mundo lo pilla, solo los muy listos, en fin. O 3, poner cara de pez, es un tema complicado, por una parte, ¿cómo te diría? Y por otra, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea que la cosa no está clara, podríamos hablar de la polisemia significativa y todo eso. Bueno, a ver, yo creo que lo mejor sería adoptar una actitud comprensiva para no amargarse el día. Recuerda que cuando uno entra en una exposición de arte contemporáneo, ya te lo dije al principio del vídeo, el riesgo de encontrarse cosas así es muy alto. O sea que ya estás avisado, luego no te quejes. A mí me parece, en serio, que un cuadro en blanco puede ser preferible a muchas supuestas obras de arte contemporáneo que en realidad son un montón de basura, escombros y desperdicios. En realidad son un montón de nada, envuelto en nada y rodeado de nada, y sustentado en nada. Pero claro, una cosa es reconocer el valor artístico que pueda tener un cuadro en blanco, y otra muy distinta es llenar un montón de paredes, salas y pisos de museos con lienzos en blanco. Eso no lo aguanta nadie. Lo bueno sería no tener que elegir entre un arte divertido, que no dice nada, y un arte con mucho contenido, pero más aburrido que un desfile de caracoles. Lo bueno sería un arte divertido que nos enganche durante horas y que al final no nos deje con la sensación de haber perdido el tiempo, sino con la satisfacción de que nos ha aportado algo. Y nada más por hoy. Recuerda que puedes apoyar mi canal desde $1 al mes en mi página de Patreon, gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro y Martín Soriano. Hasta el próximo vídeo. Gracias.